Buenos días, bienvenidos. A nombre de quienes integramos Fundación IMSS y de manera muy especial de su presidente, el doctor Romeo Rodríguez, y la maestra Analía de Fátima García García, directora general de Fundación IMSS, agradecemos su confianza e interés en nuestras acciones. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro sexto webinar post-congreso FIMSS de Salud Mental 2025, alteraciones neuropsicológicas en adultos jóvenes con episodio depresivo leve. Estudio de casos, impartida por la doctora Marta Reséndiz López. Fundación IMSS es una institución que apoya y complementa los esfuerzos del Instituto Mexicano del Seguro Social en áreas clave como la salud, la investigación, la educación y el bienestar social. En este webinar, la doctora Marta Reséndiz López nos acompañará en la exploración de las alteraciones neuropsicológicas que pueden presentarse en adultos jóvenes con diagnóstico de episodio depresivo leve. A partir del análisis de estudio de casos, profundizaremos en cómo la depresión puede afectar funciones cognitivas como la atención, la memoria y la toma de decisiones, incluso en fases tempranas. Abordaremos factores de riesgo, manifestaciones clínicas sutiles y la relevancia de una evaluación neuropsicológica adecuada para la detección oportuna y el desarrollo de intervenciones eficaces. Aprovechamos la ocasión para agradecer la presencia de profesionales de la salud mental que participan con nosotros. Mi nombre es Erandi Gallardo y estaré acompañándolos junto con mi compañera Maricruz Gutiérrez por si requieren de alguna asistencia en esta actividad académica. Pasando al encuadre de nuestro webinar, tendrá una duración de 1 hora. A las 10:45 damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, que se extenderá hasta las 11 de la mañana. Para asegurar el éxito de esta actividad, les pedimos atentamente que puedan encender sus cámaras y micrófonos al momento de participar, y si no les es posible, podemos leer sus participaciones y o aportaciones por el chat. La doctora Marta Reséndiz López es licenciada y maestra en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Médicas y Biológicas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha desarrollado diversos protocolos de investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de desempeñarse como asesora metodológica de múltiples tesis de especialidad. También colaboró como vocal en el Comité Local de Investigación en Salud de la Delegación Oaxaca. Actualmente, su línea de investigación se centra en el área de neurociencias de la conducta, con énfasis en la evaluación neuropsicológica de distintos cuadros psicopatológicos. Bienvenida, doctora. Buenos días, pues mucho gusto, le agradezco mucho su atención y pues vamos a empezar mi presentación. No sé si me auxilien con compartir la pantalla, por favor. Claro que sí, vamos para allá. Muchas gracias, Maricruz. Ahí ya se ve, Randy. Sí, ya sé. Pues, No, cuando me digan, ¿eh? digo un Un segundo. segundo, por favor. Sí, cuando me digan. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí. Pues cierra y Dame un segundo. Adelante, doctora. Pues agradeciendo a todos su atención. Ustedes saben que la depresión es uno de los cuadros psicopatológicos de mayor frecuencia a nivel mundial, y la depresión, como todo fenómeno, se puede estudiar de diferentes enfoques. El que yo les presento es con el enfoque de la neuropsicología, que como ya sabemos todos, pues es la ciencia del campo de las neurociencias relacionadas con el cerebro y la conducta. Tiene una base
neurofisiológica, una fase neuropsicológica que va a estudiar cualquier tipo de conducta. En este caso, pues estudiamos a 8 pacientes con episodio depresivo leve. Son adultos jóvenes, de acuerdo a la convocatoria, es un grupo etario de jóvenes adultos. Y la calidad de vida con estos pacientes, con este episodio depresivo leve, pues se ve afectada. Por eso es que quisimos abordarlo, estudiarlo y tratar de hacer algún aporte. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el contenido? En la primera parte les voy a hablar las partes teóricas del episodio depresivo leve, luego las hipótesis etiológicas de la depresión, porque con toda la investigación que se hace aún hablamos de hipótesis, ninguna es causa y efecto, ni la genética, ni la epigenética, ni la medioambiental interaccionan. Les voy a hablar después de un enfoque neuropsicológico de la depresión, en forma muy general, cuáles son las funciones ejecutivas que se afectan y finalmente en un reporte de la investigación. La que sigue, por favor. Esta numeralia, la OMS, considera que hay alrededor de 1.000 millones de personas que viven con un trastorno mental, siendo el de mayor incidencia el de la depresión, y es una de las principales causas de discapacidad y en diferentes poblaciones. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos nuestro manual guía DSM-5 y ahora los trastornos depresivos los clasifica en trastornos bipolares y en trastornos depresivos. Dentro de los bipolares, pues la característica es que van a ser extremos, cambios extremos en el estado de ánimo, algunos episodios de manía, de depresión, y van a ser intensos en el paciente y afectan gravemente la calidad de vida. En la fase maníaca, el paciente se dedica a hacer grandes compras, grandes planes, dedica toda su energía y puede ver alterada gravemente su calidad de vida. Cuando puede pasar a la fase maníaca, pues desarrolla estados depresivos intensos con un alto riesgo de conducta suicida. Dentro de los elementos de conducta suicida, uno de los más importantes son los trastornos bipolares. Este trastorno puede ser bipolar 1, que nada más se da un episodio, y el bipolar 2 va a haber episodios tanto de manía como de depresión, y el trastorno ciclotímico, cambios de humor menos severos que en los otros trastornos bipolares, pero siempre con un riesgo alto de ideación suicida. La que sigue, por favor. Y en los trastornos depresivos, es otra parte que los clasifica el DSM-5, habla de afectos prolongados de tristeza, falta de interés, baja autoestima, pérdida de energía, que se pueden acompañar de otras alteraciones de sueño y también de alteraciones cognitivas en la atención, en la memoria, en el aprendizaje. Las personas con episodios depresivos severos no tienen o está limitada su capacidad de aprendizaje, por lo tanto su calidad de vida disminuye considerablemente. Tenemos riesgo de intento suicida, pero es mucho menor que en los trastornos bipolares. Y en los trastornos distímicos, como se habla actualmente, son trastornos depresivos que pueden ser persistentes. El episodio depresivo leve, que es el que hoy les voy a hablar, pues tiene las mismas características de la distimia, pero tiene mayor cantidad en tiempo, dura más, hasta 6 meses en el paciente. El estado de ánimo, pues deprimido, crónico, y se puede presentar abulia, adinamia, astenia, trastornos de sueño, hipersomnia o insomnio, y también la calidad de vida del paciente se va a afectar. La que sigue, por favor. El de hoy, el del cual les hablo, es un episodio depresivo leve. No tenemos datos de la incidencia de intento suicida, es muchísimo menor. La característica es que tiene el paciente episodios de tristeza, episodios de abulia, dinamia, astenia. Hay sentimientos de culpa, por cosas muy sencillas el paciente se culpa. Dificultades cognitivas también las observamos,
pero estas alteraciones no afectan la calidad de vida del paciente. El paciente puede ir a la escuela, aprende con mayor tiempo, con mayor dificultad, a veces puede haber reprobación porque no quiso, simplemente no pudo levantarse a estudiar y reprueba. Sin embargo, el paciente puede tener una calidad de vida mucho más funcional. Ese sería en sí el trastorno depresivo leve. Me meto en esta parte porque es muy importante, como lo saben todos ustedes, en cualquier cuadro, hacer diagnóstico diferencial. Yo estoy ahorita en la línea de investigación estudiando alteraciones neuropsicológicas en pacientes jóvenes con síndrome post-COVID. El COVID es una cosa terrible que todos hemos vivido, pero desgraciadamente los pacientes que hemos sobrevivido podemos cursar con un síndrome post-COVID que tiene muchos elementos que pueden parecer depresión, sin embargo, la etiología es distinta y el manejo es distinto. Los pacientes que hayan padecido anosmia, ageusia, cefalea, la literatura dice que esos síntomas son síntomas neurológicos, que el virus a través del tracto respiratorio, que es donde es el primer lugar de contacto con el cuerpo humano, pasa a las áreas del olfato y fue un daño, es lo que dice la literatura, fue una alteración neurológica que va a dejar secuelas. Entonces, tenemos muchos pacientes con síndrome post-COVID que tienen dificultades de atención, concentración, abulia, astenia y tienen afecto depresivo y ansioso, pero tienen una característica. En el episodio depresivo leve hablamos de 6 meses de sentimientos crónicos de tristeza. En el paciente post-COVID, los episodios de tristeza y también de ansiedad son breves, no duran ni un día, tienen la característica de que el paciente está bien, en un minuto entra en una situación de fatiga terrible, se deprime, pero la misma actividad y la misma característica del síndrome post-COVID hace que remitan, no duran ni un día. Entonces, es una de las preguntas que tenemos que hacer cuando hacemos examen mental. Y yo estoy viendo que muchos pacientes con síndrome post-COVID están siendo sobrediagnosticados con depresión y ansiedad, medicados, cuando el manejo del síndrome post-COVID, con terapia cognitivo-conductual, con manejo con calidad de vida, el paciente remite. Entonces, en esta parte les quiero hacer ya la introducción de que tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre este episodio depresivo leve y el síndrome post-COVID. La que sigue, por favor. Un segundo, doctora. Bueno, hablamos de hipótesis etiológicas con todos los recursos, con todo el infinito número de estudios sobre depresión. No hay una que diga causa-efecto. Se habla que hay interacción entre factores muy importantes, genéticos, epigenéticos y ambientales. Cuando hablamos de genéticos es que está en nuestros genes, desde que se unen el óvulo y el espermatozoide, está en nuestros genes. Sí tiene la depresión un factor genético muy importante, sobre todo cuando el paciente tiene trastornos bipolares o trastornos depresivo mayor, por ejemplo. Hay mucha literatura que habla de factores genéticos. Sin embargo, no hay una línea que con un miembro de la familia que haya padecido depresión, causa y efecto lo va a padecer el paciente. No, es un factor de riesgo, pero va a depender de factores epigenéticos y de la interacción también con factores ambientales. En los factores epigenéticos, la epigenética es una ciencia también relativamente nueva, pero que ha aportado muchísimo a todas las ciencias. Sin embargo, en la depresión también considera el factor epigenético es cambios en los genes, pero que no se deben más que a la interacción de la información genética, de la predisposición genética con la interacción del medio ambiente. No hay cambios en el ADN de esos genes, no los hay, pero sí puede haber modificaciones por la interacción con el medio ambiente.
Si un paciente nació en un orfanato, fue abusado, fue maltratado, en la vida consumió drogas cuando era adolescente, se dedicó a la prostitución, ese paciente puede tener toda la información genética de desarrollar depresión, pero esos factores medioambientales son los que van a ser causantes de que ese paciente desarrolle depresión. Y con el enfoque neuropsicológico hablamos que el cambio es neuropsicológico, implica cambios en la neurotransmisión, en la captura, en la expresión, en la transportación de serotonina y dopamina, fundamentalmente. Entonces, las hipótesis más actuales, o todas, hablan de factores que interactúan, lo genético, lo epigenético y lo medioambiental, y hablan de incidencias. En los trastornos bipolares la carga genética es muy alta. Los genetistas saben que hay índices de heredabilidad. Un ejemplo, si una mujer tiene antecedentes de abuela, madre, hermanas con cáncer de mama, la probabilidad genética es altísima. Esas mujeres se tienen que hacer estudios constantes, se tiene que ver la expresión, y a algunas mujeres se les sugiere, ¿no? Mastectomías preventivas. Entonces hay factores de heredabilidad. El cáncer de mama es altísimo su índice de heredabilidad. El TDA hablan de un 85% de heredabilidad. La depresión, los trastornos bipolares y los trastornos depresivos mayores tienen mayor índice de heredabilidad que el trastorno o el episodio depresivo leve. Entonces, en ese sentido, tenemos más probabilidad de prevenir en la infancia, en la adolescencia, que estos pacientes cursen a episodios depresivos leves, porque no hay tanta factor genético, influye, pero no determina. Y los ambientales, pues estos factores genéticos, epigenéticos y ambientales pueden alterar nuestra bioquímica y la función en áreas específicas del cerebro. ¿Cómo se puede alterar la bioquímica? Un adulto puede tener una vida normal, y cuando entramos en la fase de la sexta década de vida, hay más probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Eso se altera la bioquímica por factores de la edad, por factores del medio ambiente, por cambios hormonales. Ustedes saben que las alteraciones genéticas pueden ser monogénicas, un solo gen está alterado, pueden ser cromosómicas, el cromosoma es el que lo altera. La información genética dice que a los 50 años una mujer va a desarrollar Corea de Huntington, ¿no? Antes, a los 40 años. Eso es muy, muy genético. Y en el caso de la depresión se habla de factores genéticos complejos. No se sabe que sea un solo gen el que la causa. Al interactuar con factores del medio ambiente, va a haber cambios en los genes, no el ADN, pero sí va a haber expresiones distintas, y el medio ambiente también. Les pongo un ejemplo mucho más claro de lo que la ciencia sabe. En la enfermedad de Alzheimer, un paciente puede vivir todos los años, no se va a desarrollar a los 15, 16 años. Muy temprano se empieza a presentar entre los 45 y 50 años, es lo que dice la literatura. Entonces, su genética dice que a los 45 años la proteína tau, para que se exprese normalmente en nosotros, tiene que agregarse un fosforilo para que esa proteína tau se exprese normalmente. En el Alzheimer se habla de que hiperfosforiliza. En lugar de agregarse un fosforilo, hay muchos fosforilos, y entonces se da pérdida de mielina en determinadas áreas, el hipocampo, el hipotálamo, y el paciente va a desarrollar inevitablemente demencia de Alzheimer. Eso es muy, muy genético. Sin embargo, se habla que algunas dietas que lo previenen o le hacen que se presenten edades más largas y menos severa es la dieta mediterránea, y los mexicanos no tenemos para nada la dieta mediterránea. Exceso de grasas, azúcares, eso va a hacer que, si tenemos la predisposición genética, a menor edad se pueda presentar una enfermedad neurodegenerativa. Las dislipidemias son enfermedades graves que van lastimando, ¿no? Pero si no hay un índice de heredabilidad alta, si yo no tengo un factor genético para Alzheimer,
voy a desarrollar a lo mejor otras demencias, pero no esa. Con esto quiero hablarles de la importancia de la investigación y cómo en determinadas áreas tenemos más elementos. En la depresión hablamos de hipótesis, porque no tenemos todavía una seguridad de qué es lo que la causa, pero hay factores que alteran nuestra química y por lo tanto la bioquímica y por lo tanto la función de nuestro cerebro. La que sigue, por favor. Factores del medio ambiente, el estrés crónico, el estrés materno desde el vientre, los primeros años de crianza. Imagínense una mamá que trabaja de 7 a 7, tiene que dejar al niño, tiene que hacer cosas, y si está estudiando una maestría y un doctorado, otro factor de estrés terrible. Eso va a hacer que haya cambios, y el estrés no es únicamente me siento preocupado, me siento eh, preocupado con alguna alteración, sino que se está produciendo cortisol a través de las glándulas suprarrenales, y el cortisol se queda. Si yo tuve un accidente de tráfico y en lo que venía el seguro, etcétera, es un momento agudo, pero el cortisol me queda todo el día, y si llego a un trabajo de gran estrés se va acumulando. Entonces esto va a hacer que a la larga el organismo tenga factores, cambios epigenéticos, cambios ambientales que van a predisponer a la depresión. Complicaciones perinatales, pues ya sabemos, ¿no? Un cerebro que nace bien, que tiene un buen hogar, que tiene buena nutrición, alimentación, estímulos sociales y estímulos emocionales, ese cerebro va a estar bien protegido. Si no lo tiene, va a haber mucho más predisposición. La desventaja social, el carecer de nutrientes, habitación, escolaridad, estímulos de juego, todo eso va a hacer que el niño, el joven, llegue a tener mayor predisposición. El abuso y el maltrato infantil, por supuesto, ¿no? Los abusos sexuales dejan una marca en los pacientes terribles, ¿no? Y los predisponen a adicción a drogas, alcohol y a trastornos depresivos severos, intentos suicidas también. Y por supuesto a acontecimientos traumáticos, ¿no? Una guerra, un asalto, una situación de violencia, una situación de encierro tan terrible como tuvimos nosotros y el mundo con COVID, pues son elementos que van a hacer que haya, que se hipotetice que eso está causando la predisposición a la depresión. La que sigue, por favor. En el aspecto genético, pues no somos genetistas, pero sí estamos obligados a saber que hay genes importantes que provocan estas alteraciones en nuestro cerebro. El gen para la enzima de triptófano hidroxilasa tipo 2 lo predispone. El gen C19, 1019, pues es un gen receptor de serotonina, y si tiene alteración, pues vamos a tener afectos depresivos. Ese es uno de los factores genéticos que debemos por lo menos saber, que hay dos genes ya que se están relacionando muchísimo. La que sigue, por favor. Ahora vamos a adentrar en lo que sería lo más importante del enfoque que hoy les quiero presentar, pues es el enfoque neuropsicológico, ¿no? Eh, la neuropsicología dice que si hay alguna alteración en nuestro sistema nervioso, puede haber una manifestación depresiva. Puede haber muchas otras, pero cuando un paciente refiere depresión crónica, intensa, etcétera, hay que tener mucho cuidado, porque se habla que hubo una alteración en el sistema nervioso central. Me quedo con el campo que estoy trabajando, la anosmia, ageusia, cefalea, que haya padecido todo paciente de COVID, hace que pueda desarrollar un síndrome post-COVID. Y así como hay datos importantes en cuanto a incidencia de sexo, las mujeres estamos mucho más predispuestas a que si tuvimos anosmia, ageusia, cefalea durante el COVID, aunque no hayamos tenido internamiento ni hayamos requerido apoyo ventilatorio para sobrevivir, la literatura dice aguas, esas mujeres tienen que evaluarse, y esos hombres, para detectar alteraciones neuropsicológicas. Entonces, la neuropsicología dice que en la depresión hay una alteración. Nosotros vemos ahora que el cerebro, no se habla ya de una teoría localizacionista como hace 100 años Brockman, que ejemplificó perfectamente en qué áreas del cerebro estaban las funciones. Ya no se habla de una teoría localizacionista, ahora se habla de una red neurológica, redes neurológicas que pueden ir
desde el área receptora, desde las áreas motoras, sensitivas, y suben a corteza cerebral y se van al área del lóbulo frontal, a toda la corteza prefrontal anterior, dorsolateral, órbito frontal. Ahí es donde se van a procesar el funcionamiento ejecutivo. Entonces, el enfoque neuropsicológico de la depresión habla que va a haber alteraciones en el córtex prefrontal y en el sistema límbico. Aquí me detengo un poco porque aquí vemos que la amígdala forma parte del sistema límbico en el circuito de Papez, que ustedes se acordarán de la licenciatura. Va a incluir el hipocampo y la amígdala. La amígdala no es la que tenemos en la garganta. Tenemos dos estructuras en el cerebro y estas estructuras están relacionadas de manera muy importante con el control de impulsos. Si hay alteraciones bioquímicas, sobre todo, no esperamos cambios estructurales ni anatómicos. Con esas alteraciones bioquímicas puede haber cambios de conducta muy importantes. La amígdala es pura emoción. Si yo tengo un choque, quiero comerme a la persona con la que choqué porque ya yo no llegué a mi trabajo, no llegué a algo importante. Pero la amígdala, si no se integra con el sistema de funcionamiento ejecutivo que inhibe que yo desarrolle conductas, que yo tenga flexibilidad cognitiva, que yo diga, no llegó rápidamente el seguro, pero para llegar ya hablé a mi trabajo, no voy a tener problema, van a cancelar a mis pacientes. Si eso lo va a hacer mi corteza prefrontal, pero si mi amígdala está a todo lo que da y el núcleo accumbens está dando bombazos de adrenalina, yo voy a estar con mucha más posibilidad de tener conductas agresivas. En lugar de esperar el seguro, voy y quiero jalar con el que choqué y le pego. Eso quiere decir que mi amígdala no está teniendo control, no se está auxiliando de las otras redes neuronales, como es la corteza prefrontal, el funcionamiento ejecutivo. Entonces, si tengo esa alteración, yo voy a tener conducta disruptiva. En el caso de los pacientes con depresión, pues podría haber mucho mayor riesgo de conducta o intento suicida porque no inhiben la amígdala, no sube la información bien a corteza prefrontal y que corteza prefrontal le diga, alto, no lo puedes hacer, no lo debes hacer, inhibo ese instinto tuyo de lastimarse. Entonces, es lo que dice la neuropsicología. Hay alteraciones en el córtex prefrontal y en el sistema límbico, que incluye una de sus partes son las amígdalas, ¿no? Es una estructura bilateral, está bajito de la corteza, no está en la garganta, insisto. Nos pueden quitar la de la garganta, pero la amígdala no se toca, ¿verdad? Del cerebro. Ahora, el sistema límbico regula nuestras emociones y nuestro estado de ánimo y se afecta tanto en la ansiedad como en la depresión. Esa es una de las partes de la neuropsicología para el estudio de la depresión. ¿Y qué se habla? No hablamos de estructuras importantes. Si nosotros perdemos lóbulo frontal, pues tenemos un daño cerebral severo y vamos a tener otro tipo de conductas. Acuérdense que también, por favor, que cuando hay una enfermedad médica, hay un trastorno depresivo por enfermedad médica. Un paciente con enfermedades crónicas, cáncer, cualquier enfermedad, puede tener un episodio depresivo y no se debe a factores genéticos o epigenéticos, sino se está debiendo más a factores ambientales. Entonces, no esperemos en la depresión un daño frontal anatómico, no, es más fisiológico y que tiene que ver con desregulación, con alteración en neurotransmisores y en los trastornos depresivos pueden estar reducido la expresión de estos neurotransmisores o puede haber alguna alteración porque hay otras proteínas que no están permitiendo que se fosforilice la proteína o se hiperfosforiliza o no se fosforiliza adecuadamente y va a haber alteración a nivel de neurotransmisores. La que sigue, por favor. Les decía que hablamos de redes. Tenemos una alteración en la red ejecutiva central que la forma la región frontoparietal, que sería el córtex prefrontal, dorso lateral, lateral posterior y aquí faltaría el órbito frontal. Si tenemos alteraciones en el dorso lateral, vamos a tener más alteraciones de memoria, atención, concentración y aprendizaje. Si desgraciadamente hay mayor alteración en esta red,
ejecutiva central. A nivel órbito central, la gente va a tener más trastornos de conducta, irritabilidad impulsividad. Va a llegar y se va a enojar con su jefe, le va a gritar, ahorita le hablo al sindicato, hijo de no sé qué, hijo de no sé cuándo. Esta persona está teniendo alteraciones en la corteza órbito frontal, ¿verdad? Esta red también está relacionada con funciones cognitivas de alto nivel, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, que evaluamos con la escala Wechsler, que evaluamos con la Banfe, que ahora les voy a presentar, y esta red también está alterando la toma de decisiones y la resolución de problemas. Por eso cuando hay alteración en este córtex prefrontal, en el sistema límbico, pues la gente puede tener desde irritabilidad, impulsividad, a alteraciones severas como agresiones, feminicidio, eh, por un accidente de tránsito se mata, en fin, esto ya habla de una alteración severa. Que no nos escuchen los delincuentes porque lo van a escoger como una excusa a sus abogados, pero no altera la capacidad de juicio para saber qué está mal y está bien, ¿verdad? Esta red ejecutiva que tiene que ver con córtex prefrontal también está influida por la regulación, regula la emoción, y en pacientes con depresión se han observado alteraciones en esta red. ¿Cómo se han observado? A través de resonancias magnéticas, cuando se hacen estudios en los cuales se presentan al paciente estímulos de tristeza, en fin, ven cómo la proteína cambia en estas redes. Eso nos ayuda o tendríamos que interactuar haciendo investigación con la neurofisiología. La que sigue, por favor. Las funciones ejecutivas, ustedes ya han leído este concepto. Este es un concepto teórico que desarrolló Maureen Lesage, pero que hay antecedentes teóricos muy, muy importantes. La neuropsicología tiene que ver desde Galeno, que era el médico de los gladiadores, que tenían lesiones severas en el cerebro cuando entraban a pelear ahí con el Coliseo bellísimo, ahora convertido en eventos sociales, pero muy, muy bello. Cuando los gladiadores salían a luchar, Galeno empezó a ver que había alteraciones severas en el cráneo y de los que sobrevivían tenían cambios conductuales importantes. Pero no nos vayamos tan lejos. Luria, en 1942, empezó a estudiar cómo, no, 1944, teóricamente empezó a publicar en 42, pero después de la Segunda Guerra Mundial empezó a ver que todos los soldados que habían tenido alteraciones en el cerebro presentaban cambios conductuales. Entonces, Luria sería el padre de la neuropsicología. Sin embargo, Maureen Lesage, una mujer que acaba de morir, ella estableció el concepto de funciones ejecutivas y nos habla de la atención, de la memoria, de la flexibilidad cognitiva y de la inhibición. Y otra parte que no quiso meter para complicarme es el control del afecto. Pero esas 5 funciones estarían ubicadas en la red prefrontal y van a hacer que seamos adaptativos. Si yo tengo atención, si recuerdo, no me puedo meter al mercado de abastos porque me asaltan. Si está cerrado y una calle a la que yo voy o está peligrosa, la cambio. Eso es flexibilidad. Mi cerebro dice cambia de conducta para que sea adaptativo y puedo inhibir. No puedo ser agresivo, puedo tener ganas de agredir a quien chocó mi carro, que llegó mi suegra un mes a mi casa. Híjole, tengo muchas ganas de darle uno, pero no lo puedo hacer. Mi cerebro realiza esas funciones ejecutivas. Y para tener aprendizaje, para tener adaptación al medio ambiente que me exige aprendizajes constantes, los jóvenes que están estudiando, que van a tener que desarrollar un trabajo, una profesión, si tienen episodios depresivos leves y se alteran estas funciones, pues se va a complicar su calidad de vida. Entonces, estas serían las funciones ejecutivas muy importantes. La que sigue, por favor. El reporte de la investigación. ¿Cuál fue el objetivo? Evaluar las alteraciones neuropsicológicas en adultos jóvenes de 18 a 40 años de edad. Fueron 8 casos con el diagnóstico de episodio depresivo leve, donde los estudiamos, pues los pacientes que acuden a la unidad de medicina familiar número 1 de la delegación Oaxaca. El muestreo fue por accidente, el tipo de investigación es post facto. La que sigue, por favor.
El diseño de estudio es un de estudio preexperimental de estudio de casos y en estudio de casos pues es por lo general una sola muestra, una sola intervención. El tratamiento estadístico para las variables intervalares utilizamos estadísticas paramétricas. Aquí está mal. Y no, sí está bien. En las variables de nivel intervalar estudiamos pruebas paramétricas. En las de razón, que no tuvimos porque nada más son digo, la nominal y ordinal, utilizamos estadísticas no paramétricas. Variables. Las variables son variables atributivas, organísmicas, ya viene el sujeto con ellas. Sin embargo, como variable independiente consideramos el episodio depresivo leve. ¿Y cómo medimos? Pues la variable independiente a través, midiendo las funciones ejecutivas y lóbulos frontales. ¿Con qué instrumento? Ya lo conocen ustedes, batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y luego los frontales Banfe 3. Esos son los instrumentos que utilizamos. La que sigue, por favor. Les quiero plantear aquí la pirámide de la calidad metodológica para que no digan me sorprendió, porque si se fijan, yo estoy en el nivel de informe de casos y en la pirámide de metodología, los casos de menor nivel, pues son las investigación de un solo caso, digo la investigación in vitro, porque es información básica. Algún día va a poder ser aplicable, pero todavía tiene niveles muy bajos en la pirámide metodológica. La investigación con animales también, porque aunque se estudien funciones del hombre para que lleguen a extrapolarse y poder generalizable, va a pasar mucho tiempo. Sin embargo, todo es importante. Las ideas de un experto, las opiniones, las editoriales son de un experto que puede tener un nivel de expertise alto, pero no es tanto investigación. Los informes de casos sería el informe de caso está dentro de la investigación, va ascendiendo, pero no se compara a un estudio transversal mucho más arriba, a unos casos y controles. Cuando tenemos casos y control, estamos comparando y nuestra hipótesis puede ser más alta. Los ensayos con cohortes se hacen grupos importantes. El ensayo controlado, aleatorizado, quiere decir que toda la población tiene la misma posibilidad de entrar a un grupo control experimental, está a un nivel alto. Y dentro de los más altos, pues las revisiones sistemáticas con metaanálisis, sobre todo porque hablamos que recopilamos estudios de varios autores y llegamos a tener muestras mucho más altas, hacemos una recopilación y hacemos tratamiento estadístico muy importante con metaanálisis y eso nos va a hablar de la fineza, de la calidad de un estudio. El mío, sobre advertencia no hay engaño, es un estudio de casos. La que sigue, por favor. Los resultados, la que sigue, que de variables sociodemográficas, lo que les decía, 88 correspondió al sexo femenino y 12 al sexo masculino. La media de edad, tenemos adultos jóvenes que tienen todavía mucho por aprender, mucho por laborar, mucho por desarrollar, son de 29 años. La escolaridad, como toda nuestra población IMSS, tiene menos grado escolar, el 2% tiene bachillerato y el 37% tiene estudios de licenciatura. El alto porcentaje, 62, son empleados y un alto porcentaje, 37.5, fueron estudiantes. Y el 100%, como este grupo de edad, es soltero. La que sigue, por favor. Aquí concentro lo que encontramos en la prueba Banfi. La prueba Banfi tiene calidad, tiene confiabilidad y tiene normalización. Está estandarizada a población mexicana con una muestra amplia, 800 y tantos sujetos. Tiene normalización. ¿Por qué insisto en normalización? Porque es uno de los conceptos estadísticos más importantes de un instrumento. Este instrumento nos da una media de 100 y una desviación estándar de 15. Cuando nosotros lo ubicamos en curva de Gauss, es un instrumento que tiene fineza, sensibilidad, validez y confiabilidad. Entonces, los resultados, ustedes pueden ver, todos los pacientes tienen episodio depresivo leve y los sujetos que por lo general tienen alteraciones son las 3 áreas que se miden: orbitofrontal, prefrontal y dorsolateral, y nos da un total de funciones ejecutivas. En la normal, ya les decía, está entre 100, a partir de 100 le aumentan 15, le disminuyen 15 para estar en la primera desviación. Entonces, aquí tenemos que aunque son sujetos aparentemente normales en la función ejecutiva, tuvimos que
una media de 82.2 que tienen, y tienen alteración moderada. En la media de 84.30 en el área prefrontal tenemos una alteración leve a moderada. Si nosotros incrementamos nuestra muestra, como esperamos hacerlo, lo más probable es que este 84.30, que casi es el 85 para que la prueba hable de normalidad, esto podría cambiar con mucho más sujetos. Sin embargo, en el área dorsolateral tienen una alteración de leve a moderada. En el área también órbito frontal tiene una alteración, una media de 80.2, muy lejana al 85 de la normalidad, y en la dorsolateral ni se diga, está mucho, muy bajito. Todo esto al sumarse, multiplicarse, dividirse, hace que la media de nuestra población sea de 74.3 y dice que los sujetos tuvieron una alteración leve a moderada. Si ustedes pueden ver el sujeto, por ejemplo, el sujeto 4 en un área, el orbitofrontal tiene normal, en la prefrontal normal, puntajes de, en el área orbitofrontal tiene una alteración leve a moderada, con puntaje de 83, muy cercano al 85, que sería normal. En el área prefrontal está bien, 92, tiene un diagnóstico de normalidad. Sin embargo, en el área dorsolateral, el sujeto 5 tiene una alteración leve a moderada y en el total lo ubica muy alejado del 85, tiene 71 y nos habla de una alteración leve a moderada. Esto, analizando cada uno de los casos, nos permite considerar que las funciones neuropsicológicas, como dice la literatura, por lo menos, no se van a alterar en forma uniforme. Algunas tienen mayor alteración y otras no. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros hagamos rehabilitación neuropsicológica, que es hacer un programa personalizado por sujeto, nosotros vamos a poder ver qué áreas podemos rehabilitar neuropsicológicamente y de cuáles áreas tenemos que agregarnos para que en una evaluación a 6 meses, esto que diga alteración leve a moderada en el sujeto 5 pase a ser una normalidad. Eso nos da la posibilidad, la rehabilitación neuropsicológica, que si ustedes quieren estudiarla y desarrollarla, en el Instituto de Biología de la UNAM, que está en Juriquilla, en Querétaro, tienen un equipo de nivel mundial. Y si quieren más, pues en España están desarrollando muchísimo, ¿no? La evaluación neuropsicológica. Incluso en España, los pacientes con traumatismo cerebral severo, la rehabilitación empieza de inmediato que pasan de la fase aguda. Aquí tardamos un poquito más. Estos serían los resultados de la prueba. La que sigue, por favor. Y haciéndoles un resumen en porcentajes, alteraciones leves a severas en un 37.5, severas un 25%. Si le sumamos 37 a 25, estamos hablando casi de un 60% de sujetos con trastorno depresivo leve que tienen alteraciones en el funcionamiento neuropsicológico, en lóbulos frontales y en corteza prefrontal. Y nada más tuvimos una incidencia de normalidad de un 37.5. Vamos a considerar 40. Quiere decir que tenemos una población que padece episodio depresivo leve y está cursando con alteraciones neurológicas que no se rehabilitan. La que sigue, por favor, para concluir a tiempo. Discusión. ¿Qué tenemos? Que el episodio depresivo leve podría. ¿Por qué les digo podría? Porque no se les olvide que es un estudio de casos que tiene limitaciones metodológicas muy importantes. Entonces, el paciente podría presentar alteraciones dependientes de la corteza frontal. Las medias obtenidas nos están indicando alteraciones leves a moderadas en las áreas orbitofrontal, prefrontal y dorsolateral en un grupo de pacientes jóvenes con episodio depresivo leve. Y también estamos observando lo que ya les había dicho, las funciones neuropsicológicas no se alteran en forma uniforme, lo dice la literatura. Y esta humilde y pequeña muestra nos está diciendo que en nuestra población tampoco encontramos alteraciones alteradas en forma uniforme, sino que hay un perfil con altas y con bajas. La que sigue, por favor. Las medias estadísticas, como concluimos, indicarían alteraciones leves o moderadas en las áreas que ya las mencioné, tampoco se alteran en forma uniforme, ya se los dije, y
Finalizando, el estudio de casos tiene limitaciones metodológicas, por lo que estos resultados no se pueden generalizar a todo paciente con episodio depresivo leve. Nos faltaría ascender en la pirámide de calidad metodológica y llegar al máximo, que es a estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas con metaanálisis, lo que nos faltaría hacer, o estudios de casos y control. Yo lo estoy haciendo, pero es con síndrome post-COVID. Bueno, pues la que sigue creo que ya es agradecerle su atención y estoy lista para todas las preguntas que tengan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Sobre todo esta parte de poder visibilizar cómo incluso en episodios depresivos leves en adultos jóvenes pueden acompañarse con alteraciones neuropsicológicas que afectan las funciones cotidianas como la atención, la memoria o la toma de decisiones. Mm, Quisiera preguntarle si pudiera compartirnos alguna técnica en, que nos pueda ayudar a autogestionar nuestros niveles de cortisol en la vida diaria. Pues lo que se está usando mucho es el control de emociones y una parte muy importante ahorita es el mindfulness, la relajación, las autoinstrucciones. Yo era muy escéptica a estas técnicas de mindfulness, pero ante el número de pacientes que nos rebasa, yo no puedo evaluar en Oaxaca, simplemente en mi delegación, somos 7,000 trabajadores, porque yo ya lo propuse al sindicato, la detección temprana del personal de salud. Somos 7,000 trabajadores, ¿no? De ese 7,000 por estadística se enfermaron 4,000 de COVID. No puedo evaluar a 4,000 pacientes con una evaluación que dura 1 hora de aplicación, 1 hora de calificación e integración rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Técnicas mucho más rápidas y funcionales, que incluso se pueden enseñar a nivel grupal. El mindfulness es una técnica que está funcionando. A mí no me gustaba mucho todas estas técnicas de relajación, pero la práctica me ha dicho que funciona. Las autoinstrucciones con mindfulness están haciendo que remitan y el paciente tenga mucho más posibilidades de manejar el estrés que va a existir. Ahorita el desempleo en los jóvenes, el desempleo en mucha gente que no tiene base, que no tiene seguridad laboral, pues imagínense el estrés diario, ¿no? De, híjole, ojalá me renueven mi contrato, ojalá tenga para comer. Eso está creando un nivel de estrés muy grave. El desempleo en los jóvenes, pues estudié una maestría, manejo inglés y no encuentro trabajo, ¿no? Ni siquiera no pude entrar a la bolsa de trabajo como intendente siquiera, ¿no? Yo tengo muchos compañeros intendentes que tienen licenciaturas, entonces imagínense enfrentar día a día de qué es la única opción que tengo, pues es muy difícil. Entonces, las técnicas conductuales, mindfulness, autoinstrucciones, el difundir el manejo de emociones, que ya lo está haciendo nuestro instituto, en los correos que usted vea, ya dan cursos de manejo de emoción, lo podemos visualizar en línea. Es una de las técnicas que ahorita, por el número de pacientes, nos va a ayudar muchísimo. Y sobre todo, tuve COVID, tuve anosmia y ageusia, aguas, voy a darle una visitadita a la psicóloga para que me diga si me puede evaluar o no. Y cuando me haga mi historia clínica voy a estar viendo que tengo fatiga crónica, que mis esfuerzos no corresponden a esa fatiga, que me cuesta trabajo aprender más. Si yo aprendí antes un texto en 1 hora, ahora lo tengo que leer y releer. Si yo tengo alteraciones ya un poco en la memoria, no me acuerdo de muchas cosas. Si a veces me entra una depresión, pero es breve, al rato se me quita, o una ansiedad, entonces la psicóloga dice que puede ser síndrome post-COVID. A lo mejor esos pacientes son los que tenemos que evaluar, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Los dejo con mi compañera Maricruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Los invitamos a participar levantando su manita para poder hacer uso de la voz o bien compartiendo su pregunta en el área del chat y comenzaremos a leerlas. Ya dejaron un par de participaciones aquí. Feliz Ofelia de Nova dice, felicidades doctora por su excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué estudios de laboratorio tendríamos que realizar para detectar alguna alteración genética probable de las que usted mencionó? Mire, primero son estudios muy caros, son estudios muy sofisticados. Creo que lo que primero tenemos que hacer en nuestra clínica
Y yo, cuando había esas Olimpiadas de la Innovación en el IMSS, yo tuve la oportunidad en el 18 y en el 19 presentar un trabajo que era Aguas con tu historia familiar de diabetes. Y era para los jóvenes, era para que desarrollaran ellos mismos un familiograma, ¿no? ¿Quiénes han tenido diabetes? Mi papá, mi mamá, mis abuelos, etcétera. Ojo, aguas con tu historia familiar de diabetes. Entonces, si yo le digo, mire, voy a ver con un genetista que me diga que le haga tal prueba, el instituto no la va a hacer, la seguridad pública no la va a hacer. Entonces, tenemos que estar muy atentos a investigar nuestros antecedentes genéticos. A ver, yo soy hijo de madre soltera, ¿no? Mamá, tienes que hablarme quién era mi papá, si supiste que tuvo alcoholismo, adicciones, la familia de él que tendría. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro propio mapa familiar de alteraciones depresivas, ¿no? A lo mejor son distímicos, no son muy fiesteros, son un poco tímidos. Bueno, si tengo esos antecedentes lo puedo tener, pero nadie me va a hacer, bueno, tal vez un laboratorio privado lo haga, pero no va a ser concluyente, va a ser una sospecha. ¿Por qué no mejor me fijo en mis factores epigenéticos y en mis factores medioambientales? Los que yo pueda cambiar, la calidad de vida, el sueño es uno de los factores muy importantes para que nuestro cerebro esté protegido neuropsicológicamente, biológicamente. Mi sueño debe de estar protegiendo mi cerebro. Entonces yo puedo cambiar mi hábito de sueño, mi alimentación, de entrarle a la comida sana que me da el nutriólogo o que estoy bombardeado en la televisión, en el radio, no refrescos, no chatarra, no grasas poliinsaturadas, no mantequillas, no mucha pasta. Si yo cuido esos factores, va a ser una protección, porque el que me diga el genetista sí tiene el gen que tiene alteraciones en la recepción o en el transporte de la serotonina, ¿cómo lo puedo cambiar? Con factores medioambientales, pero es caro, son sofisticados y no son concluyentes. Sin embargo, si analiza su historia familiar, ahí puede haber muchos factores que nos hablen si estoy predispuesto. Si analizo los factores medioambientales que vivo, también van a indicarme qué tan expuesto estoy a desarrollar depresión. Ahora, hay cambios hormonales importantes. Las mujeres en la menopausia, en la perimenopausia y la posmenopausia tenemos cambios hormonales importantes que pueden provocar episodios depresivos. Entonces tenemos que estar súper atenta. ¿Cómo? Dieta, alimentación, prevención, tratar de tener control de emociones, ejercicio, vida sana e interacción social. Además de nuestra familia y nuestros hijos, tenemos que tener redes de apoyo, grupos de tejido, bordado, pintura, escultura, lo que la familia quiera, lo que el paciente quiera, pero tenemos que actuar preventivamente. Las redes familiares y las redes de apoyo, los amigos, los grupos son muy importantes. ¿Quiénes estamos en mayor riesgo? Ojo, las mujeres. Ujú. Muchas gracias, doctora. Pasamos a una pregunta más. Dice Nancy Nayeli Reyes, perdón, tomando en cuenta la neuropsicología, ¿es viable hacer o sugerir a los pacientes en todas edades actividades o juegos que estimulen la corteza prefrontal, por ejemplo? Claro que sí, claro que sí. El niño, los niños viven una vida muy difícil en esta época y que no está protegiendo ni desarrollando. El lóbulo frontal se empieza a desarrollar, dice la teoría, desde el momento que nace el niño a través de la estimulación hasta los 21 años. Algunos autores hablan a los 31, otros autores dicen mientras tengamos estímulos hasta los 60 años se van a ir haciendo redes menores, pero se van a ir conectando redes neuronales. Entonces, el niño, a través del afecto, tocarlo, apapacharlo, regañarlo, conducirlo, poniéndole límites, se van a estar haciendo esas redes. Hay periodos críticos para el desarrollo de esa corteza, a los 8 años y a los 12 años. Por eso es que en la adolescencia, el adolescente es impulsivo, no inhibe, no controla. No es porque sea terrible, es porque su sistema nervioso está todavía en desarrollo. Y a esa edad salen los impulsos, salen las hormonas, pero hay una poda sináptica que va a cortar, como su nombre lo dice, las transmisiones que no son necesarias y va a ir haciendo redes
con la corteza prefrontal mucho más sana, que van a permitir inhibir y controlar. Pero si ese niño no jugó, el juego no es nada más, te llevo el fin de semana a que te vayas a McDonald's, que ayuda, porque brinca, salta, juega. El niño tiene que tener, para que tenga una corteza prefrontal sana, la presencia. La madre debe de estar con el niño a partir de las 3 de la tarde porque no podemos dejar de trabajar y tiene que llevarlo a brincar, a saltar, a los aritos, a la resbaladilla, el columpio. El balance del columpio es un estímulo muy importante para el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vamos a proteger y desarrollar? Desde niños, con el juego, por supuesto con la estimulación educativa. Aprender a leer, escribir, hacer cálculo mental. Por supuesto, con actividades extraescolares, aprender un instrumento, aprender un idioma. Eso va a hacer que ese sistema se desarrolle. Leer, escribir en los jóvenes, en los adolescentes. Eso va a hacer que se desarrolle más efectivamente la corteza orbitofrontal. Pero si no hay juego, el niño está con el celular desde los 3 años. Yo lo veo en mi clínica. La mamá, para que el niño no dé guerra, le pasa el celular. A los 3 años ya lo maneja mucho mejor que yo. Eso no va a hacer que el niño va a aprender conductas repetitivas, a mover la manita, la manita, la manita, y no va a haber desarrollo de atención, concentración, flexibilidad. En adolescentes tenemos que quitarles el celular, tenemos que meterlos a actividades deportivas, a juego, a lectura, a escritura. No sé en otros estados, pero Oaxaca es uno de los estados más pobres en educación. Los jóvenes no saben leer, llegan a la clínica con bachillerato y no se saben las tablas. Entonces, desde ahí no somos pedagogos ni maestros, pero tenemos que enseñarle a los padres la importancia de que ese joven lea, escriba, ¿sale? Entonces, ¿cómo protegemos nuestro sistema? Alimentación, vida sana, estímulos, juego, actividades, aprender un instrumento, aprender otro lenguaje y sueño y presencia. Si el niño tiene 6, 7 años, no dice, ya son las 3 de la tarde, mi mamá viene a las 8 de la noche. O si son menores, el niño sabe que hay una ausencia y las ausencias y los dolores están creando cortisol crónico en esos niños. Tenemos una sociedad muy difícil para la infancia. Si yo tuviera miles de dólares y fuera funcionaria, diría, ninguna mujer puede trabajar después de las 3 de la tarde. ¿Usted cree que vamos a poder? Imposible, pero orientemos a los padres de la importancia del juego, el sueño, la alimentación y de evitar el celular, porque en la adolescencia su lóbulo frontal, lo único que aprendió del joven que estuvo en el celular 3 o 4 horas fue a moverle el dedito y a repetir, a repetir, a repetir, y lo va a hacer mucho más propenso a que los estímulos, el área de recompensa del cerebro se altere y caiga más fácil en drogas, alcohol o adicciones. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos tiempo para una pregunta más. Ishibasni Ruiz pregunta, ¿qué técnicas de intervención favorecen y cuáles no son tan efectivas en el tratamiento de la depresión leve moderada conforme a su práctica? Terapia cognitivo-conductual, últimamente mindfulness con reestructuración cognitiva, es que el joven aprenda a darse autoinstrucciones. Cuando yo inhibo, cuando yo controlo, mi corteza prefrontal es capaz de decir, no puedes pegarle al que chocó tu auto porque te vas a la cárcel y se complica tu vida. No puedes agarrar la pistola y vaciársela porque te vas a la cárcel. Eso es autoinstrucción que se va a dar desde los primeros años de la vida del niño. Y si el niño se queda solo o con la abuelita que nada más le puede dar de comer y ya no tiene ganas ni tiempo ni habilidades para que lo eduque, aprenda que eso no se hace, pues no lo va a desarrollar. Entonces, ¿qué técnicas? Por el número de paciente para el episodio depresivo leve, el tratamiento farmacológico no está indicado y se abusa mucho del tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque va a cambiar la bioquímica de ese cerebro. Y yo he tenido pacientes que con 10 años de antidepresivos desarrollaron demencias frontotemporal. Entonces yo a todos mis psiquiatras, a todos los médicos les digo, por favor, si es leve, mándemelo y le damos mindfulness, le damos terapia cognitivo-conductual, cambio de vida, consejería, a veces no hacemos terapia psicoanalítica, sino calidad de vida, sueño, aprendizaje, y puede remitir bien el episodio depresivo leve. Afortunadamente no hemos tenido casos de episodios severos. Antes, hace un medio año,
Yo mandaba diario a interconsulta a pacientes psiquiátricos, a psiquiatría. Ahorita no me han llegado, no sé qué está pasando para bien. Muchísimas gracias, doctora. Pues dejan más comentarios agradeciendo. Nancy Nayeli dice muchas gracias. Ishni, excelente, doctora, gracias. Felisa comenta, afortunadamente también hay padres presentes de manera positiva y valiosa para sus hijos. María Gabriela Rivas dice, excelente ponencia, felicidades. Norma Camacho, excelente ponencia, mil gracias. Si ya no hay nadie que guste hacer una pregunta más, que guste hacer uso de la voz o alguna pregunta más, creo que terminamos esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Doy la voz a mi compañera Erani. Muchas gracias, Maricruz. Bien, bueno, pues queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje sobre alteraciones neuropsicológicas en adultos jóvenes con episodio depresivo leve, estudio de casos impartido por nuestra experta, la doctora Marta Reséndiz López. Esperamos que la información compartida el día de hoy les haya sido muy útil y que sigamos creando conciencia sobre la importancia de la salud mental y el bienestar. De igual manera, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, escaneando el QR para estar atentos a nuestros anuncios. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciada Erandi y Maricruz, por su apoyo. Gracias a ustedes. Todos, muchas gracias.